la casa. Ahora que lo mencionan, no he visto al señor Steve hace algunos días. El señor Williams es de esos vecinos muy reservados. Híjole, lo que pasa es que le estamos hablando al celular hace días y no contesta. La verdad es que ya nos estamos preocupando, porque hasta donde sabemos Steve vive solo y no tiene familia en Los Ángeles. ¿Nos ayudaría a entrar solamente para saber si está bien? En la vigilancia yo tengo copia de las llaves, pero eso solamente para estricta urgencia. Aquí tampoco está. Asómate al baño, Andrés. ¿Todo está en orden aquí? Aquí falta bastante ropa. También zapatos. Parece que compró un boleto de avión. Don Carlos. Qué sorpresa, qué barbaridad. No sabía que iba a venir, no me avisó. ¿Don Carlos? Who's that? ¿Y desde cuándo necesito decirte todos mis movimientos, Ernesto? You think Don Carlos is involved with these guys y la red de trata infantil? No, I don't know, but I wouldn't be surprised. Carlos Esparza fue uno de los padrinos políticos de Ernesto Martínez cuando fue gobernador. Yeah? Hasta el momento no tenemos ninguna referencia que lo vincule a la red de trata de personas. But as I said, I wouldn't be surprised. No, qué casualidad que aparece justo después de la muerte de Cummings. Richard, en la política no hay casualidades. You're right about that. Y supongo que ahora que el senador Cummings tristemente ha fallecido, bueno, estamos relegados de ese negocio, ¿no? Ya no lo vamos a necesitar más. Por lo tanto, podemos concentrarnos, enfocarnos a lo que verdaderamente importa, mi carrera política. Yo toda De la nuevo vida, adelantándote a los tiempos, Ernesto. No te hagas bolas. Ahora es cuando más te necesito aquí en Los Ángeles. Tú eres el indicado para ser el sucesor de Cummings. Todo esto es una exageración, Patrick. Yo me sé cuidar sola. Te secuestraron, Lorena. Sí, ya lo sé, me descuidé, pero eso no va a volver a pasar. Tampoco quiero que Joel piense que le estoy invadiendo su espacio. Cummings had enough time to talk to Paula and Ernesto about you, so if they know, they won't stop until they kill you. Así que Richard, Joel y yo hablamos y creemos que lo mejor para ti es quedarte aquí un tiempo hasta que decidamos qué hacer contigo. Les fallé, Patrick. A ti, a Sofía y a todos. Sabemos que revelaste su identidad bajo tortura. No. No fue solamente eso. I'm listening. Tú me conoces desde hace muchos años. No solamente has sido mi jefe, también has sido mi amigo. Y sabes lo que me he esforzado por ser una buena gente, Patrick. Todo eso está bien claro, Lorena. What's going on? What did you do? Quiero que me expliques algo que no me deja dormir desde ayer. Y tiene que ver con un celular comprometedor que fuiste a sembrar a mi casa. ¿Por qué? ¿Te torturaron también para que lo hicieras? Cometí una estupidez. Y yo, de verdad, espero que me perdones. Mi perdón es lo de menos. Lo que importa es cómo se lo vamos a decir a los demás. ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Yo sembré el celular que me encontré en el muelle para inculpar a Sofía de todo lo que pasó.
Joel, entiéndeme, por favor, que yo te lo juro que yo no pensé en las consecuencias. No pensaste en las consecuencias. No. De verdad, no pensaste en las consecuencias. Tuviste todo el tiempo del mundo para pensarlo, para planearlo, para sembrar ese teléfono en la casa de Sofía y no pensaste en las consecuencias. No lo pensé. Ajá. Lo único que pensé es en encontrar la forma de recuperarte, Joel, en que tú y yo volviéramos a ser los mismos que éramos antes de que ella apareciera. Claro. Y haciéndole daño a Sofía lo ibas a conseguir, ¿no? No, Joel. Lo único que yo quería era sacarla de tu vida. Yo no pensé en hacerle daño a ella, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Por eso yo se lo dije. Yo le pedí perdón, así como yo te estoy pidiendo. No, es que no se trata de que pidas perdón. No se trata de que pidas perdón. No es solamente lo que le hiciste a Sofía. Es lo que le hiciste a tu equipo de trabajo. Si eres consciente, pusiste a todo el mundo a dudar. A Patrick, a Richard, a mí. Patrick terminó con un balazo en el cuello a punto de morirse. Y no pensaste en las consecuencias. No, Joel. Yo te juro que yo no envié ese mensaje. No lo envié. Yo solamente encontré ese celular tirado en el muelle y lo llevé a donde Sofía. Pero yo no le avisé a la gente de Martínez. Lorena. Yo vi el video de la tienda donde se compró el celular. La mujer que lo compró fácilmente podría ser tú. No es ella, no es ella. De hecho, la otra chica era más alta, tenía los ojos más claros y el cabello lo tenía distinto, sí. No era ella. De hecho, si mal no recuerdo, la otra dama ni siquiera hablaba español. Ah, no habla español. No. Y de todo eso se acordó en segundos, mágicamente, ¿verdad? Bueno, sí, en segundos. Sí, la memoria, el ejercicio, se me está acomodando un poco la memoria, ¿sabes? La memoria fotográfica. Ajá, cosas que a uno a veces le pasa, pero no es ella. Estoy seguro que no. Richard, tengo que contestar. Ok. ¿Eso estuvo bien? Si alguien te pregunta quién compró el celular, tú no me conoces, nunca he venido, nunca me has visto. Sí, Vamos. sí. Gracias. Joel me acompañó a donde el hombre que vendió el celular con el mensaje, el que me encontré en el muelle. Y ya le quedó claro que no fui yo quien compró ese celular. Yeah, that's right. Patrick, I had a conversation with the guy and he explained everything to me. He provided a description of the woman and I can say that it does not match with Lorena. And it doesn't match with Sofía either. Yo creo que esa mujer es parte de la misma red. Y que quizás a nosotros nos interceptaron alguna llamada. Y así fue como descubrieron el operativo del muelle, Patrick. Si tú quieres, yo ahora mismo comienzo todas las investigaciones y... Lorena. Entrega tu placa y tu pistola ahora. ¿Cómo? Aunque no haya sido tú la que nos has traicionado, has cometido demasiados errores y disciplinas en este caso. Hablé con mi jefe y está de acuerdo conmigo. A partir de ahora, estás afuera de Interpol. You're out. No, todo es bien. De hecho, te ves muy mal. ¿Qué nadie te dijo que no debes entrarle a las drogas o qué? ¿Ves? Ni puedes hablar. Pero ¿qué crees que no nos está funcionando, chiquita? Esto de que estés babeando y adormilada, no. Así que traje algo más. Vamos a probar otra cosita. Eso va a estar mejor. ¿Sabes qué es? Se llama escopolamina.
Es una sustancia que viene de una plantita muy mona. Orgánico y natural, como le gusta a la gente. ¿Sabes el nombre? El nombre científico es Datura solanaceae. ¿Puedes creer? Aunque bueno, en México le dicen toloache, en otros lugares le dicen burundanga. Ese no es el caso. Lo que nos interesa aquí es que quien lo toma ya no tiene voluntad. Y se convierte en una persona dócil, amable y sobre todo muy dispuesta a complacer la voluntad de los demás. ¿Ves? Eso creo que necesitas, chiquita. Y así te quitamos los defectos que tienes. Aunque con eso tampoco podemos abusar. Te podría dar algún problema neurológico o hasta morir. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que te conviertas en la hija que Ernesto siempre ha soñado. Y lo mejor es que ni cuenta te vas a dar. A ti y a mí nos gusta el poder. Lo demás son... No, Paula, no. Tú todavía no has llegado a conocerme bien. Yo me eduqué para esto. Yo estoy seguro que tengo grandes proyectos para poderlos realizar. Quiero que México me vea como su gran benefactor. Y para eso tuve que hacer todas estas porquerías. Pero estoy seguro que la historia me va a dar la razón. Cuando yo pueda ayudar a mi pueblo a salir adelante, vas a ver que sí. Se van a olvidar de todas las porquerías que tuve que hacer. Tú lo que debes recordar es que la moral es la debilidad del intelecto. Pero bueno, cada loco con su tema. El caso es que mientras te fuiste a jugar golf, yo aproveché el tiempo y hice lo que me encargaste. ¿A qué te refieres? ¿No me pediste que cuidara de tus angelitos? Pues hice algo mejor. Convertí al demonio que tienes en un ángel. ¿A cuál de los dos demonios? Alondra. Me contó Paula que tuvieron una plática larga. ¿Y pues sabe de qué hablaron? De muchas cosas. ¿Cómo qué cosas? Te quiero, papi. Perdóname. Buenas noches. Sofía. Estás en tu casa. ¿A qué se debe la reunión? No me lo dijiste. Pues nada importante, todo es informal. Don Carlos quiere venir aquí con su sobrino para conocer a Londra y bueno, como tú también querías verla, pues decidí hacerlo juntos, ¿no? Julián, ¿no vas a saludar? Hola. ¿Cómo estás? Julián, por favor, un poco de amabilidad, ¿no? Disculpa, Alejandra, pero estoy aquí solo porque mi papá me obligó. Me encanta tu sinceridad. ¿Pero te puedes portar como un caballero? Ya, papá. Cuando lleguen los invitados me voy a poner encantador. Tú mejor preocúpate por cómo se va a portar Alondra. Pues fíjate que tu hermana se está portando muy bien, increíble. Deberías aprender de ella. Por lo menos ser decente y educado. No es muy difícil, ¿no? Siéntate, por favor. Buenas, buenas. Señora Miranda, qué sorpresa. Princesa. ¡Wow, qué hermosa te ves! Divina. Gracias, papi. Unos buscan el sueño americano. Y yo tendré que escapar de una pesadilla. Cruzar definitivamente es la mejor opción. Para mí cruzar es